Desde Barranquilla, Colombia, esta es Caribe Radio Online, la radio del futuro. En Caribe Radio Online, noticias, deportes, opinión y entretenimiento. Todo en una sola radio. www.cariberadioonline.com. Caribe Radio Online es la radio del futuro. Los conceptos, productos y servicios del siguiente espacio son responsabilidad del director del programa y no representan el pensamiento de esta emisora. Bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Al aire. Gente de Mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro. Carlos Julio Arzuza López es el director de Caribe Radio Online. Hoy me acompaña, como todos los viernes, Daniel Abello Cano en la producción audiovisual. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de presentar y de producir Gente de Mundo, historias para contar. Hoy tenemos un invitado muy especial. Actor, director, productor, guión, libretista, relacionista público. Bueno, yo creo que todo lo resumimos en un solo título y es un artista integral. En estos días en Colombia ha sido divulgada, ha sido promocionada, ha sido exhibida la película La Ciénaga entre el mar y la tierra. De verdad que es una película maravillosa. Tuvimos el inmenso gusto de tenerla en la ciudad de Barranquilla durante una semana con asistencia de público a nuestras salas de cine, pero también tuvimos la oportunidad de que los actores, los artistas estuvieran en el lanzamiento de la película en días pasados en la Cinemateca del Caribe. Estuvieron sus protagonistas, Manolo Cruz y la gran Vicky Hernández. Hoy hemos hecho contacto con Manolo Cruz. Manolo, muy buenas tardes, bienvenido, Gente de Mundo, historias para contar. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Yo contento de estar acá en el programa y poder saludar a toda tu audiencia y poderles contar un poco más sobre La Ciénaga entre el mar y la tierra. Gracias, Manolo. Iniciemos pues recordando cómo viviste esa experiencia del lanzamiento de la película en Barranquilla con los medios de comunicación, con el público invitado a la Cinemateca del Caribe. ¿Cómo estuvo esa noche en tu sentir? Creo que lo más emocionante siempre es el artista confrontándose con su audiencia, ¿no? Creo que es el momento donde guarda uno mayor recordación de los momentos felices. Me acuerdo que en Barranquilla, ese momento pudimos compartir con la prensa y los asistentes el estreno de esta película para los colombianos, pero ellos también pudieron sentir de lo que trata la película y no es más sino una historia de amor, pero de ese amor que requiere sacrificio, ¿no? Entre una madre y su hijo en situación de discapacidad, y al ver y recibir esta película, la sensación, creo que el público en general, llámese prensa, llámese invitados, amigos, público, es profundamente sentimental, podría decirlo. Despierta las emociones y hace que se vuelva como toda una reflexión de la vida, del que se nos está olvidando muchas veces en el querer tener y acumular cosas, que se nos está olvidando de lo que es vivir. La Ciénaga entre el mar y la tierra, yo pienso y lo afirmo, indudablemente es una película que muestra la madurez del cine colombiano, que pese a que no haya un alto presupuesto, se pueden hacer maravillas con lo que se encuentra, con el talento y con lo que a mano tenemos, ¿no? ¿No crees tú que es la madurez del cine colombiano? Yo siempre he creído que
que el dinero, digamos que aunque es importante para lograr cumplir con las cosas que te propones, no es la pieza fundamental. La pieza fundamental son los artesanos que están detrás del producto que se crea, ¿no? Muchas películas que tienen bastante dinero para producirse, para realizarse, terminan siendo una película más que va y se guarda entre la mesita de noche de alguien, porque no conectan con la audiencia. En cambio, cuando haces una obra que realmente le llega al público, que el público la defiende, la siente en lo profundo, ahí hay una obra que puede prevalecer en el tiempo. ¿Cómo nace esta película? ¿Cómo nace esta historia que a nadie se le hubiese ocurrido crear y una mente como la tuya, un talento como el tuyo, dice, yo le apunto a esta historia? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado muchas veces por esos lugares y a nadie se le había ocurrido, digámoslo así, plasmar esta historia y a ti se te ocurre? ¿Cómo nace esa historia? Bueno, mira, esto primero nace como un cortometraje en el año 2012, cuando paso por esa carretera y básicamente lo que observo es como una realidad dividida por una carretera. Y hablo del mar a un lado con esta fuerza, con esta vida, y al otro lado el agua de la ciénaga como moribunda, como estancada. Y ahí como que empiezo a integrar muchas cosas que tenía guardadas en mi creatividad, como por ejemplo la historia de un hombre encerrado dentro de un cuerpo que no lo dejaba estar a plenitud, ¿no? Control total de su vida y cómo esto podría llevarse a cabo bajo el amor de una madre que entrega su vida para que él esté supuestamente bien y que no le falte nada, pero pues le falta mucho. Eso se queda plasmado ahí en un cortometraje que al final no realizo. Tengo una primera conversación con la primera actriz, con Vicky Hernández, que interpretó el papel de Rosa en la película, y ella me dice, no, no la quemes en un cortometraje, porque en un largometraje, y yo, pues, imagínate, no tenía para hacer el cortometraje, hablo de los medios económicos, mucho menos un largometraje, pero, pero al ver que era tan complicado hacerlo, decidí simplemente avanzar hacia el largo y apostar todas las cartas como hacerlo, hacer el esfuerzo para que sea un largometraje. Cuando tengo la tercera versión del guión, más o menos, me reúno otra vez con Vicky y le muestro hacia dónde estoy viendo la película y, y la verdad dice, esta película tenemos que hacerla. Y le digo, pero no tengo plata para hacerla. Y claro, me dice Vicky, ¿cómo es posible que me vas a enamorar de este proyecto? Y le digo, precisamente por eso, porque la vamos a hacer a punta de amor. Y por eso tienes que estar enamorada del proyecto. Pero la realidad es que no tengo los medios económicos. Puedo conseguir las cosas en especie y la podemos realizar, pero, pero no los tengo. Y me dice, bueno, trabajemos un poco en el guión para que se complete y que se afirme y que se redondee la historia porque merece ser contada. Y eso fue lo que sucedió. Nos citamos una vez, antes del rodaje nos citamos un día entero, me acuerdo que eran como las 7 de la mañana hasta las 11 12 de la noche, a pulir cada escena, a mirar cada escena, qué cosas sobraban, qué cosas tocaba apretar, en dónde tocaba hacer que la historia ganara o simplemente que no fuera. Y bueno, fue un momento muy interesante, porque también yo lo que digo siempre es que uno, entre más joven, más bloqueado para aceptar la sabiduría de las personas que han vivido y que tienen una trayectoria como la de Vicky. Pero, pero creo que estuvo muy bueno haber hecho ese trabajo, porque si no la película no hubiera ganado la verdad que tiene. Es más, se lo agradezco mucho a Vicky siempre, porque hace que la película sea redonda y esté cuajada, como diría yo. Así es. Tuviste el privilegio, pero también tuviste la mente abierta de escuchar las recomendaciones, las anotaciones de la gran maestra Vicky Hernández, que a no todo el mundo se le ofrece Vicky, según tengo entendido, ¿verdad? Y tú tuviste, digamos, ese privilegio de recibir la retroalimentación de la gran maestra Vicky Hernández. Pero ¿por qué en la historia la presencia de un joven
con limitaciones físicas. ¿Eso ya lo tenías programado o eso sale sobre la marcha? Porque, No, eso porque estaba pudiste, siempre en mi porque, programa. perdón, porque pudiste contar la historia del pueblo, ¿no? El pueblo, la iglesia, el alcalde, la corrupción, no sé, la miseria, el hambre, pero te fuiste a una historia de un joven con limitaciones físicas y se desarrolla de una manera magistral, magistral. Em, Mira que lo del hombre que no pudiera cumplir su cuerpo, que estuviera encerrado en su cuerpo, no lo dejara vivir a plenitud, eh, era un reto que tenía yo como actor. Yo arranco mi carrera como actor a los 6 años, en un programa que se llamó, una novela que se llamó Cuando quiero llorar no lloro, Los Los Victorinos. victorinos, Y en claro. esta, durante toda mi vida empecé a hacer muchas series, novelas, bueno, teatro también, y algunos largometrajes, pero nunca había llegado a mis manos un guión que me retara como actor, que me pusiera al límite de lo que podría yo interpretar como actor. Y me empecé a agotar también de repetir la misma historia. Entonces siempre estaba en mi cabeza, ok, algún momento de mi vida voy a ser un personaje de esos que llevan al límite a los grandes actores y que dejan ver de lo que son capaces. Y hablo de ejemplos como el de Javier Bardem en Mar Adentro, como el de Daniel Day-Lewis en Mi Pie Izquierdo y muchos más, ¿no? Y cuando viene la idea de contar esta historia de un hombre que estuviera en el lado de la ciénaga y no pudiera levantarse de su cama para atravesar una carretera y conocer el mar con sus ojos, eh, queda perfectamente encajado ahí el personaje de Alberto, que, que tiene esta distrofia muscular y que como actor me iba a llevar al límite para interpretar a este personaje. Muy bien. Frente a la selección de los actores, ¿cómo se da eso? Manolo, ¿por qué pensaste inicialmente en Vicky Hernández? Pregunto, y no en otra actriz, por ejemplo. ¿Alguna preferencia hacia Vicky? ¿O habías visto en Vicky algunos colores, matices que daban la talla para el personaje? No, para mí, desde siempre, yo sigo la carrera de Vicky desde toda mi vida, porque se me hace que es la primera actriz de nuestro país, no solamente por su trayectoria y sus grandes personajes, sino porque ha trazado un camino muy importante para los que venimos detrás. Entonces, cuando escribí el guión desde el cortometraje, siempre pensé en Vicky Hernández. Es más, por esa época estábamos haciendo lo de Escobar, el patrón del mal. Y me acuerdo que en una de las grabaciones en Medellín, eh, no nos cruzamos en escena, pero ella estaba desayunando en el restaurante y yo también, y yo la veía a lo lejos, sabía lo que quería para el cortometraje y sabía que quería que fuera ella, pero no sabía ni cómo hablarle porque no nos cruzábamos como los mismos escenas, entonces no tenía la oportunidad de hablarle. Fue después de eso que nos reunimos por primera vez, pero siempre pensé que tenía que ser Vicky porque tras del hecho esta es una película hecha por un actor en sí, y lo que más tenía que cuidar ahí era lo que quedaba en delante de la imagen, quiere decir las actuaciones por la misma verdad de lo que iba a contar. Era muy, muy peligroso que se traspasara esa línea delgada entre la verdad total y eh, mostrar estas vidas de una forma un poco parecida, pero que no quedara con la total claridad que tienen que tener esta profundidad de personajes para que las personas puedan ver la película y se puedan enamorar de ella, ¿entiendes? Historia creíble, personajes creíbles, un escenario propio nuestro tan creíble como nuestras propias realidades. Manolo, ¿qué sientes en lo personal cuando termina de exhibirse la película y el público, como sucedió aquí en Barranquilla, todos, pero absolutamente todos de pie, aplaudiendo, un aplauso cerrado, vítores hacia ustedes? Esto es, esto es lo más emocionante. Es ahí cuando realmente se siente que el esfuerzo, el trabajo, el amor que se imprimió en la película, pues hasta la misma irresponsabilidad con la que la hicimos, cobra fruto. Porque cuando las personas logran vivir este viaje de emociones tan fuerte que se les plantea y lo disfrutan, y al final los hacen reflexionar, es un logro gigantesco para cada uno de los involucrados en esta película. Y no solamente ha pasado en Colombia, te cuento que esto pasa en cualquier lugar del mundo donde hemos estado.
Me acuerdo del ejemplo cuando estábamos en Corea del Sur con Vicky, en un festival, el Festival de Busan, que es el más importante de Asia, y era impresionante, eran ahí 4.000, 6.000 personas viendo la película en una pantalla gigante como de 10 pisos de altura, y cuando terminó la película yo intentaba mirar a estos surcoreanos con sus ojitos rasgados a ver qué estaban sintiendo, ¿no? Pero claro, en medio de sus ojitos cerrados yo no sabía si se me habían dormido, si habían llorado o qué estaba pasando con ellos. Pero fue ahí cuando se acaba la película, este aplauso que inunda todo el ruido, todo el sonido, eh, me hace sentir eh, como agradecido con la vida de poder estar en un lugar tan lejos contando una historia tan nuestra, tan colombiana, y que ellos sientan que esto es una poesía, una cosa hermosa, que quién sabe de dónde nos la inventamos, cuando es nuestras historias cotidianas, solamente que es levantar una voz pues de un pueblo olvidado, de unas vidas que con toda la dignidad viven en medio de su pobreza, pero lo único que hacen es entregarse amor y sacrificio. Pero para nosotros es una historia real, creíble, porque la vivimos, las evidenciamos quienes estamos en el Caribe colombiano y de alguna forma pues transitamos por esas vías cuando vamos hacia Santa Marta o a otros destinos, vemos que es una realidad que nos ha acompañado todo el tiempo. Pero en el exterior, por ejemplo, resulta creíble para la gente en el exterior saber y pensar que puede existir una realidad así. Pues a ellos se les hace como si se hubiera inventado, no sé, eh, algo de otro mundo. Como no la tienen, no es una realidad que ellos puedan percibir, no es una realidad cotidiana en sus países. Básicamente dicen, ¿cómo logras crear una historia de esta? Y mi respuesta siempre es, no, este es nuestro país. Gente berraca que donde nos pone la vida salimos adelante a punta de amor y sacrificio. Eh, pero es eso, es una realidad tan pura, tan nuestra, que cuando la compartimos de forma bella, borramos cualquier imagen que le hemos vendido al mundo de que lo único que sucede en nuestro país eh, es, no sé, hablar de cosas malas como la droga y la violencia. Manolo, hablabas de tu intervención en la televisión colombiana, en el teatro, incluso personajes desde muy pequeños, en Cuando quiero llorar no lloro, Los Victorinos. ¿Tú eras cuál de los Victorinos? ¿El rico, el pobre, el del medio? ¿Cuál eras tú? Eh, del medio era Victorino Perdomo, de Edgardo Román De en Edgardo, ese entonces. en ese entonces. Muy bien, decías que toda esa historia no habías podido tener la vivencia de un personaje que te retara, un guión que te retara. Este nuevo proyecto en tus manos te reta, te guía. Aparte de esa técnica actoral que tienes, profesional, resultado de tantos estudios nacionales e internacionales, ¿de qué manera alimentaste de qué otra manera alimentaste el personaje para darle ese respeto, esa credibilidad, esa altura? Decía una periodista en la premier que ella intentó hacer, por ejemplo, el ejercicio con los dedos y se cansó. Tú estuviste todo el tiempo con esa caracterización física, prestándole tu cuerpo al personaje. ¿De qué manera o de qué otra manera alimentaste el personaje para llegar a ese alto nivel de credibilidad? Digamos que lo que hice como en modo de trabajo de campo fue visitar a personas que tuvieran enfermedades similares, ¿no? Que tuvieran unas condiciones similares para poder mirar y aprender de ellos, de sus posturas, más de la parte física. Mira que esto lo recalco siempre. Yo iba a eh, tratar de entender cómo sus tensiones musculares o sus problemas musculares los tenían en cierta forma, en cierta postura y de algún modo imitar estas características. Pero creo que lo más bonito que me pasó fue conocer a las personas, porque ahí nació verdaderamente la historia, cómo contar esa belleza en medio de la desventura que la vida les planteó a cada uno de estos seres, poder conocerlos, poder ver cómo ellos pueden hasta reírse de su condición, cómo ellos pueden hacer que sus familias entreguen sus vidas por sus
seres queridos. Eh, Creo que eso cambió mi vida y creo que cambió también la historia de la ciénaga entre el mar y la tierra para bien, porque al conocerlos fue donde nació la verdad de la película. Y por supuesto, el personaje está muy lleno de, de la vida, ¿no? Porque pues básicamente lo que hace un actor es usarse a sí mismo para darle vida a los personajes. Entonces, mucho de lo que yo sentía de estar encerrado dentro de una industria que no me dejaba vivir a plenitud está plasmado en el personaje de Alberto, porque básicamente todo el tiempo tenía, no sé, trabajo como actor en una serie, una novela, en teatro, alguna película, pero nunca podía tener un personaje de los que realmente quería interpretar. Entonces, todo esto se combina como para darle vida a ese personaje y, y ya al momento de estar en el set y compartir esto con los actores tan grandes que me acompañan en el set, como Vicky Hernández, Jorge Cao, Viviana Serna y muchos más, eh, era dejar fluir. Y por supuesto, el personaje y las características del personaje requerían una concentración total, una tensión muscular inmensa, fuertísima, tanto que me dio colapso muscular en la mitad del rodaje. Y tenía que terminar de rodar e irme para la clínica, que me inyectaran el otro día lo mismo y por 3 días. Fue fuerte, pero cuando ve uno la conexión que el personaje y la credibilidad que tiene esto y por supuesto la verdad que se da al interactuar con su madre y con las personas que lo rodean, eh, creo que creo que me hace sentir satisfecho de todo el esfuerzo para llegar a este personaje. Pensamos que valió la pena y valdrá la pena siempre todos estos esfuerzos cuando son obras magnas como esta hermosa película que indudablemente parte de la historia del cine colombiano en dos. Ahora hay que hablar antes y un después de la ciénaga entre el mar y la tierra. Están superados todos los problemas jurídicos que tuvieron, ya la película está limpia de cualquier inconveniente, ¿no? Digamos que esto que pasó con que la película no se pudo estrenar en el momento que tenía que haber sido estrenada, no es algo que le haya ocurrido ni siquiera a la película o a Manolo Cruz, porque sí, tal vez yo tuve que esperar todo este tiempo y defender mi ópera prima todo este tiempo, pero creo que más que el daño que se nos pudo haber hecho a nosotros es hacia la cultura de un país, es hacia el arte, la voz de un pueblo, porque cuando vas a intentar desconocer los derechos de autor del artista, perdemos eso, perdemos la voz de un pueblo porque nos silencian. Yo creo que eso está más que superado, porque básicamente en un país donde la justicia parece que no habla, cuando logra hablar, así se demora un tiempo y silenciar la impunidad, es el momento en donde hay que decir que estamos listos para avanzar. Y toca avanzar, porque si no mostramos este tipo de resultados, el pueblo colombiano sigue pensando que nunca hay justicia. Y creo que es lo que más nos entristece como sociedad, ¿no? Que no tengamos un aire para decir cuando las cosas son, eh, cuando las cosas tienen un fin profundo y contundente. Y acá hubo justicia, acá la persona que intentó simplemente desconocer mi derecho moral como director en la película, al que nunca se le negó el suyo como codirector por estar los 23 días del rodaje a cargo del plano, eh, ya tiene un proceso encima que lo condena en costas, que lo hace pagar pólizas, y ahora hay que seguir impulsando que esa justicia se siga dando, no solamente en el caso de la película, en todo, porque el país creo que está sumergido en una gran tristeza por no tener justicia. Entonces, ahora que se dio esto, hay que seguir impulsando y que las personas que intentan cometer cualquier delito, que intentan tomar lo que no es tuyo, cualquier persona que intente hacer esto tiene que ser señalada y mostrada ante la sociedad para que tenga por lo menos ese castigo. Manolo, 22 premios, ¿no? Tengo entendido que lleva la película sobre sus hombros, 22 premios. ¿Cuáles son esos premios y de dónde se generan esos premios? ¿De qué festivales? ¿De qué países?
Sí, son 21 premios Ok. cinematográficos y 39 selecciones oficiales. Que perdón, las solas selecciones oficiales en muchos de los festivales es ganar, ¿no? Casi todos los póster que vemos de películas de nuestro país y extranjeras son los laureles de las selecciones oficiales. Pero ya ganar 21 premios cinematográficos es algo impresionante. Es más, tanto que convierte esta película en la segunda película más premiada de nuestro país, con premios tan importantes como los recibidos en Sundance Film Festival, que es el festival de cine independiente más importante del mundo, con visos comerciales. Y las películas que ganan Sundance Film Festival tienen preselección a los Oscars. O sea, es impresionante todo lo que ha ganado la película y no puedo dejar de nombrar los premios de actuación que tiene la película. Vicky Hernández, mejor actriz, Manolo Cruz, mejor actor, en este festival de Sundance, lo que lo hace los premios más importantes de actuación en cine que ha recibido nuestro país. Pero creo que de todo eso que ha pasado, de todos esos laureles que están ahí y esos premios que tenemos en forma de estatuilla, lo más importante es que 9 de ellos son premios de audiencia. Entonces, no son los 4 jurados de un festival diciendo cuál es la mejor película, sino son las 8.000 personas, 9.000 personas que fueron al festival y que vieron las películas que dicen, esta es la mejor película que llegó al festival este año. Y eso sí que nos hace sentir orgullosos porque, como lo decía al principio, lo que hacemos lo hacemos para la audiencia, para el público. Y si nosotros los artistas no logramos conectar con la audiencia, nunca vamos a recuperar ese público de las películas de cine que hemos perdido. Y bueno, Manolo, y en estos momentos, ¿cómo está la película, su exhibición en el plano nacional? ¿Tienen un estimado de cuántas personas han logrado ver la película? ¿Cómo ha sido la respuesta del público bogotano y colombiano en general? Yo creo que ha sido muy buena. Creo que lo que hace la película con cada persona que va a la sala de cine a buscar las tienen entre más de la tierra es llevarlos con un viaje de emociones que ellos mismos aplauden. Es más, tengo varios videos ya de personas que han estado en una sala de cine fuera de Bogotá, pues, de otras ciudades, en donde me mandan videos de la gente aplaudiéndole a la pantalla de pie. Y esto es una locura, eso no pasa. Es más, está pasando algo interesante y es que como tenemos pocas pantallas en el país, mmm, cuando la gente apoya tanto la película, los exhibidores tienen que abrir otras pantallas, precisamente por eso, porque la gente pide ver la película. Y, y creo que eso es un buen indicio de cómo va la, la película en esta segunda semana. Todavía no tenemos el reporte, pero sí más de 4.000 personas han visto La Ciénaga entre el mar y la tierra, están acudiendo a las salas de cine, que como digo, no son muchas, y porque no son muchas, tenemos que defenderlas, no solamente nosotros como los que participamos en la producción, sino el mismo público, llevando a sus familiares y amigos a que sientan lo que ellos ya vivieron. Y tengo entendido que se extienden las fechas, ¿no? Sí, vamos a estar esta tercera semana también en salas de cine, que es algo de recalcar. No siempre ocurre esto. Las películas colombianas básicamente tienen 4 días y, y bueno, es la realidad que nos toca vivir. Así que si las personas que están yendo a las salas de cine y están viendo la Ciénaga entre mar y tierra, les toca, los conmueve, los emociona, no sé, cualquier sensación que reciban de la película, pero los hace sentir orgullosos de que estamos haciendo este tipo de cine, hay que llevar a las demás personas para que puedan vivir esto y defendamos una obra cinematográfica que habla bien de los colombianos. Eh, Manolo, ¿y festivales? ¿Van ahora para festivales? Qué nueva invitación hay, por ejemplo, si la tienen, de un nuevo festival? Hay varias invitaciones para festivales, pero esta ruta creo que se cumplió en su momento, la ruta de los festivales. Ahora, cuando vamos a un festival, simplemente es para hacer la película de apertura del festival y más que los festivales, queremos que la película se defienda en esta temporada en los teatros y luego buscar otros teatros en otros países donde quieren estrenar y después tener una plataforma para que la gente la pueda disfrutar. Y bueno,
de buscar todas las maneras para que la gente pueda ver esta obra cinematográfica. ¿Has logrado en los últimos días tener algún acercamiento con otros departamentos, con otras ciudades para exhibirla en los teatros o solamente van a exhibirla en lo que resta en Bogotá? No, está Bogotá, Medellín, Cali, se va a reabrir Barranquilla, Manizales va a tener una sala, Pereira va a tener una sala, y así sucesivamente, como te explico, algo que no sucede en el país es que pongan Claro. más salas después de que se estrena, más, empiezan a desaparecer. Pero si la película sigue cautivando a la audiencia, la gente sigue yendo a las salas de cine, pues los exhibidores tendrán la obligación de poner unas salas para que la gente pueda encontrar esta película colombiana que les llega al corazón. Claro, no, es que realmente es una película excelente, de una gran factura. Aquí me están pidiendo que te comprometas, si es posible, a atender el noticiero de la costa de Caribe Radio Online este viernes en el horario de las 8 de la mañana para una entrevista para el noticiero, ¿no? Este viernes, ¿cómo Claro, estás? no, por la mañana es mucho más sencillo que por las tardes. Sí. Así que, claro que sí. Lo que más mi compromiso más grande es que toda la gente se entere que la película está en las pantallas. Así que aquí voy a estar presto para cualquier entrevista y cualquier comunicación que quieran tener. Bueno, te van a llamar este viernes a las 8 de la mañana desde Caribe Radio Online, noticiero Noticosta, Carlos Julio Arzuza López, que es su director, que también quiere formularte preguntas y promover, por supuesto, desde su espacio esta excelente proyección. Fuera de lo técnico, digamos, hubo algo difícil, complicado al momento de abordar a la gente de esos pueblos palafíticos, Manolo. Sí, mira, la misma vida que han tenido que llevar ellos en esas condiciones más bien como inhóspitas y de mucho olvido por parte de nuestros gobernantes, los ha acorazado fuertemente. Y cuando digo acorazado es que les ha generado un carácter fuerte, defensivo. Y creo que poder compartir con ellos en ese lugar, rompiendo un poco esa coraza que se les ha forjado con la vida, fue algo interesante que no se me va a olvidar, porque al conocerlos realmente como las personas sensibles que son, solo que su rudeza es lo único que se muestra tal vez por las cosas buenas y malas que les han sucedido, eh, es algo es algo que me dejó impactado, porque si pudiéramos conocer las personas a profundidad, muchas veces no juzgaríamos tan rápidamente a cada uno de ellos. Y esto no solamente lo hablo por la gente de la Ciénaga, lo hablo por esos lugares olvidados de nuestro país que los hacen ser muy fuertes de respuesta y de palabra para con los demás. Manolo, quiero que me hables de Viviana Serna. ¿Cómo llega ella a la película? ¿La conoces? ¿Cómo llega a ella? Es una niña que le aporta un talento impresionante, pero también una belleza, una frescura, un rostro creo que es nuevo, porque no tenía referencia de ella como actriz. Quiero que me cuentes un poco de Viviana Serna. Viviana, pues básicamente llega porque yo estaba buscando el personaje de Giselle, pero tenía dos opciones más que no me daban el cambio entre la ternura y la mujer que tiene que tener esa transición dentro de la película. Y a Viviana la había conocido cuando estuve estudiando dirección y haciendo un cortometraje, y me parecía que era una actriz que tenía todo el potencial pues para explotarse. Y así fue cuando se le presentó el personaje de Giselle en la película y lo hablamos, creo que fue una gran decisión. Es una muy buena actriz, joven, ha hecho también mucha televisión, que comenzó muy joven, pero está viviendo en este momento en México. Entonces va y viene entre, Mm. entre las novelas de México con las de Colombia. Y en estos días estaba por Bogotá acompañando un poco como todo este proceso que está llevando la película y saludando también a las personas, porque creo que ese saludo es como darles en agradecimiento el que apoyen una película colombiana y que la escojan para ver. Así que
Vivi tiene un futuro muy importante, muy grande en el audiovisual. Así es. Y la presencia de don Jorge Cao, el maestro Jorge Cao, que le da señorío, distinción a la película. Un, un cariz internacional también, ¿no? Por supuesto, Jorge Cao. Sí, Jorgito sí lo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años. Cuando yo tenía como 19, 20 años, él fue maestro mío de actuación y un caballero desde que lo conocí. Y por supuesto, para esta película yo siempre quería estar rodeado de los mejores. Y para mí, tanto Vicky Hernández es la primera actriz de nuestro país y Jorge Cao, aunque nació en Cuba, vive acá hace 40 y pico de años y es uno de los grandes actores referentes de la televisión colombiana. Así que, Jorgito, no hay mucho que pensar cuando quieres tener a los mejores actores. Tienes de dónde escoger, sí, hay varios, pero cuando quieres que los personajes tengan una verdad, simplemente tienes que ir hacia los mejores, porque ellos no te van a, lo único que van a hacer es sumarte, ¿entiendes? Nunca va a ser algo que te detenga, que te obstaculice, eh, sino que siempre te van a empujar a mejor. Y eso fue lo que sucedió en la película. Bueno, Manolo, creo que ha sido una tarde maravillosa. Agradecerte, permitirte que vayas a descansar o a retomar tus actividades normales. Quiero agradecerte este espacio generoso que has brindado para Caribe Radio Online y su programa Gente de Mundo, Historias para Contar. Renovarte nuestro cariño, nuestro respeto, admiración, gratitud. Y de verdad que estamos prestos siempre a difundir todo tu trabajo, el de tus compañeros y propuestas maravillosas como esta. Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Yo contento de estar compartiendo aquí con tu audiencia. Eh, Espero que la película se siga manteniendo en las salas de cine y que las personas sigan acudiendo a verla, porque es la única forma en que nuestra voz y nuestro público se encuentran nuevamente. Así es. Así que muchas gracias. A usted, mi querido y estimado Manolo, muchísimas gracias a toda la amable audiencia. Manolo Cruz, productor, director, realizador, actor de esta importantísima película colombiana como es La Ciénaga entre el mar y la tierra. Una película que desde ya y desde siempre vamos a recomendar para que toda la familia colombiana la vaya a ver en los diferentes teatros de Cine Colombia en nuestro país. Muchísimas gracias a Manolo en la ciudad de Bogotá por su participación en Gente de Mundo, Historias para Contar. Gracias a Carlos Julio Arzuza López en la dirección general de este espacio y de esta estación radial como es Caribe Radio Online. Daniela Bello Cano en la producción audiovisual y Juan Carlos Jiménez les agradecen y les invitan para el próximo viernes con otro invitado de interés nacional. Muchas gracias, muy buenas tardes. Alberto es un pintor de luz, la magia del color le hace olvidar su cruz. El mar nos da y nos quita a todos por parejo. Mamá, te amo. Eso no se te olvide jamás, ni un minutico, que eres la luz de mis ojos. Eres la mejor mujer de la Ciénaga. Feliz. Yo estoy feliz porque tú estás feliz. Aquí termina Gente de Mundo, Historias para Contar.
Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo Historias para Contar.